Quiero que sigamos entonces hablando sobre todo este tema tan interesante de los cambios en el consumo, los cambios en el consumidor, cómo en este momento estamos en una etapa de reacción, de adaptación y de transformación, pero quiero que empecemos por algo supremamente importante y es cómo la transformación no solamente tiene que ser externa, sino que tiene que ser interna. Interna desde la marca, desde la esencia, desde la compañía con sus empleados, entendiendo que nuestros clientes internos son la mayor ganancia que tenemos como empresa. Y ganancia porque son ellos, son las personas que trabajan para nosotros, son las personas que forman parte de nuestra marca, son las personas que se levantan día a día para hacer que esa propuesta de valor funcione, los que primero tienen que valorar la compañía, tienen que creer la promesa de marca, tienen que tatuarse la marca en sí. Y eso depende de quién, de las empresas, de los empresarios, de las personas que tienen que hacer que ese cliente interno se enamore de la marca. No es solamente crear una experiencia memorable para los clientes externos, que claro, los clientes son la razón de ser de la organización, es supremamente importante, pero es muy importante definir que hay dos tipos de clientes y que son el interno y el externo, y por eso siempre se debe fundamentar la estrategia con ellos dos. Por eso cuando uno siempre les habla y les dice, fundamenten la estrategia y coloque siempre al cliente en el centro, no es que solamente sea el cliente externo, es fundamente la estrategia desde las personas. Y las personas son las que te van a ayudar a salir de esto que estamos viviendo. Entonces, esa es la primera gran enseñanza que quiero dejarles desde todo esto que ya vimos en el video anterior, que igual acá les dejo el link, y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque entender que la fundamentación tiene que ser pensando en los humanos, en la humanidad, en las personas, en la gente que hace parte de mi marca, es que me va a ayudar a transformarme y adaptarme en este momento. Y son los catapultadores de mi estrategia y lo que voy a empezar a generar. En Colombia están haciendo algo y digamos que hoy es especulación porque no ha salido nada directo, pero una empresa llamada Cine Colombia, que es de cines, cuando empieza todo este tema del coronavirus, lo que hace es decir, ¿saben qué? Nosotros cerramos las puertas de nuestros cines, nosotros vamos a quitar como las ganas de que ustedes puedan venir porque no vamos a abrir, pero no es porque no creamos en nuestros clientes, sino porque tenemos que proteger a nuestros empleados. Y desde ahí es que uno empieza a decir, wow, mira, están fundamentando la estrategia súper bien. O sea, estas son las marcas que cuando yo salga voy a volver a esa marca. Igual lo hizo Crepes and Waffles. Crepes hizo que su reacción ante esto fue decir, cerramos, primero está la vida de nuestras empleadas, nosotros tenemos que hacer que todos estén bien, y a partir de su cierre, como tenían exceso de cosas, pues claro, o sea, tenían para poder operar durante el mes pues en su restaurante, ¿sí? ¿Qué hicieron? Le regalaron todas sus comidas que tenían a sus empleadas para que ellas pudieran abastecer sus hogares. Y entonces uno empieza ahí y dice, también, metámoslo ahí porque está sumando y está actuando en pro de las compañías. Entonces, miren, son dos ejemplos muy claros y podría dar muchos. Por ejemplo, Arturo Calle también lo hizo. Hay empresas que, adicional a que paran, no solamente paran, sino que entonces empiezan a decir, bueno, paramos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a rediseñar? ¿Cómo vamos a empezar a generar todo esto? Se me viene a la mente otra empresa también, Mario Hernández hizo exactamente lo mismo y le sigue pagando a sus trabajadores, y empezamos a generar cosas que uno empieza a decir, empecemos a meter como
en esa carterita de las marcas pasión que se vuelven en este momento. ¿Y por qué lo hablo así? ¿Por qué quiero como decirlo? Lo quiero decir porque a hoy la comunicación cambió, a hoy lo que pensamos de las marcas cambió, a hoy la fundamentación de la marca, de la lealtad del consumo cambió. Es porque necesitamos real empatía y necesitamos real acompañamiento y necesitamos una realidad donde veamos que los empresarios también se ponen la camiseta por la marca y por sus empleados. O sea, ¿qué quiero decir? Que es una transformación de todo. Claro, yo tengo que velar por mis empleados, pero si velo por mis empleados velarán por mí. Y eso es algo que si empezamos a fundamentarlo, nos va a generar una riqueza impresionante. Y no hablo de riqueza en plata, hablo de riqueza en valor de la marca, hablo de riqueza en hablar bien de tu marca, hablo de riqueza en tenerla acá en el corazón. Es que sí, puede que estemos encerrados, pero los consumidores estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a partir de lo que cada marca nos está mostrando. Entonces, hoy es época de transformación. Hoy es época de entender este cambio en el consumo y este cambio en las empresas y este cambio de realidad. Si nosotros no entendemos que la realidad nos cambió y que las empresas hoy tienen que transformarse, miren, en serio, que los negocios pues se van a rezagar. Hoy tenemos que entender que las personas están en su casa y ya no es que salen a trabajar y vuelven a su casa y están un rato en su casa. No, es que no salen a trabajar, es que se quedan en su casa. ¿Y su casa se convirtió en qué? En el lugar de trabajo, pero se convirtió en el lugar de esparcimiento, se convierte en el lugar donde hay que cocinar, donde hay que arreglar, donde tengo que estar con la familia, o si estoy sola, entonces también la de la videollamada, pero también el lugar donde puedo mirar para el techo, pero sigue siendo el mismo lugar, siguen siendo las mismas 4 paredes, por así decirlo, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la rutina y qué cambió? Que entonces ya no vamos al trabajo, ya no vamos a un centro comercial, ya no vamos a una discoteca, a un bar, a un restaurante, ya no salimos a caminar, sino que vamos del dormitorio a la sala, de la sala a la cocina, de la cocina al balcón, si hay balcón o si hay terraza. Si no, puede ser el mismo espacio, porque ahora recuerden que una de las coyunturas que estaban pasando y de las nuevas tendencias era de vivir en aparte estudios para que te pudieras independizar. Entonces, también tenemos que entender que sí, puede que hayan personas que vivan en muchos metros cuadrados, pero hay unas que viven en poquitos. Y puede que en esos poquitos no esté solo. Entonces también es empezar a cambiar de chip y empezar a mirar cómo la vida nos está cambiando y a partir de ese cambio, si tu marca no se transforma, no estamos haciendo absolutamente nada. Recuerdan que en el video pasado también les había dicho que yo siempre ando con mi libreta porque mi libreta me permite darme como guías de las cosas para que no se me vaya a pasar nada de lo que estamos hablando. Y hay una cosa muy importante que anoté acá y es que, miren, nosotros tenemos una idea, digamos que a veces un poco errada, y es que la rentabilidad de los negocios depende de la satisfacción del cliente y de cómo yo haga estrategias para poder hacer que ese cliente venga y me compre. Pero estamos perdiendo una esencia importante y que hoy con este tema del coronavirus vuelve y se fundamenta, y es decir, yo solamente fundamento mi estrategia con ese cliente externo, pero no lo fundamento con este cliente interno. Lo que estoy haciendo es solamente una estrategia externa que en algún momento me va a rebotar. Porque sí, porque puede que el cliente de afuera me hable muy bien, pero si el cliente de adentro no está contento, en alguna parte va a colapsar. Y adicional hay otra cosa, y es que nos estamos centrando mucho en la atracción de clientes, de traer nueva inversión, pero no nos estamos centrando en retener esa inversión, en fidelizar esa inversión, en hacer que esas personas que están confiando, esas empresas que están confiando en mí, de verdad sigan haciéndolo y se siga generando ese valor de marca. Y a partir de eso yo quiero mostrarles los 3 enfoques que hay que tener en este momento y que son supremamente importantes cuando hablamos de compañía y cuando hablamos de ese contexto
de los cambios de consumo y los hábitos, y es entender cómo se debe reaccionar ante esta situación desde las empresas. Y son 3 cosas muy básicas. La primera, tengo que actuar sobre las personas. Y ese es, y tiene que ser el fundamento inicial, las personas. Porque las personas no se pueden revivir. Porque las personas son los que fundamentan tu actuar. Y si tú no basas tu estrategia en las personas, ¿qué van a hacer las personas? Se van a ir, tanto las internas como las externas. Es que recuerden que la pandemia va a pasar, y es que recuerden que el mundo está cambiando. Y entonces si el mundo está cambiando, tu consumidor cambió, tu empleado cambió, y tú no cambias, ¿qué va a pasar con tu empresa? ¿Qué va a pasar con tu compañía? ¿Qué va a pasar con tu propuesta de valor? ¿Saben qué va a pasar? Yo sí sé, se van a rezagar. Yo sí sé, van a ofrecer lo mismo que estaban ofreciendo antes, y van a perder, porque ya no queremos lo mismo que nos estaban ofreciendo antes. Llevamos 30 días en la casa, 30 días, y hay personas que llevan más, 35, 40, 45, pero pongamos que son 30 días para un cambio de hábito. 30 días ya es mucho, y ya uno sí podría decir, ve, se está fundamentando un cambio de hábito. Y entonces los consumidores que están aprendiendo 500.000 cosas. Y tú sabes que están aprendiendo de tu marca. Y tú sabes que están aprendiendo nuevo para ver tu marca cómo les puede ayudar en esa vida. Los consumidores están aprendiendo cosas que no sabían de los productos que tienen en casa y de los servicios que le están ofreciendo. Cosas que saben que tienen, pero que a hoy no le están viendo utilidad y lo están desechando. Actividades que antes no hacían tanto y hoy les toca repetirlas y repetirlas y repetirlas. Y hay otras que antes hacían y hoy quieren dejar de hacer. Entonces, si yo no entiendo esos hábitos de consumo, si yo no entiendo esos cambios que está teniendo el consumidor, lo único que voy a hacer es pegarme una confundida impresionante, porque cuando salgamos voy a salir a un mundo al que yo no tenía previsto salir. Entonces, yo tengo que empezar a adaptarme y tengo que empezar a mirar muy bien qué es lo que está pasando para poder adelantarme, para poder mirar qué empiezo a generar. Y yo ahí tengo que fundamentar muy bien mi negocio en eso. Y a hoy, por eso vuelvo y les repito, tenemos que reaccionar para adaptarnos y transformarnos. Hoy no es día de hacer planes, hoy es día de moverse, de actuar, de mirar, de salir con cosas. Sí, puede que nos equivoquemos, sí, pero nos estamos moviendo. Aquí nadie sabe en este momento cómo se tiene que actuar con un modelo definido. ¿Por qué? Porque las reglas del mercado cambiaron. Aquí hoy no hay reglas. Nadie sabe qué tenía que hacer en una pandemia. Nadie tenía previsto que esto iba a pasar. Nadie sabía que el consumo se podía detener. Nadie tenía un contexto claro de que esta situación se podía volver real y que podía llegar hasta acá. Todos seguimos pensando que es que era algo de China, se iba a quedar en China, sí, saltó a un país, a otro, pero no, a nosotros no nos va a llegar. Y hoy estamos entendiendo de, ¡jue madre! Pasa esto en un país y si está pasando en este país puede llegar al mío. Y a hoy los consumidores están mucho más alertas de cualquier noticia del mundo. Por eso también a hoy los hábitos en el consumo de medios de comunicación cambió. Y entender eso también nos tiene que empezar a abrir el chip. Las personas hoy están viendo más pantalla lineal. Y cuando yo hablo de pantalla lineal, estoy hablando de televisión tradicional. Están prendiendo más el televisor. Al principio era para ver más informativos, porque las personas querían estar enteradas y querían tener más verdad de lo que les estaban contando. Y a hoy, uno de los medios, o digamos que los 3 medios en los que las personas creen muchísimo más en la información es la radio, los periódicos y la televisión. Son los 3 medios fundamentales para conseguir información. Las redes sociales para información verídica decae. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? No, yo tengo que ver televisión, tengo que mirar qué dice el alcalde, qué dice el presidente, qué dice el gobernador, qué dicen en los otros países. Yo necesito estar informado para saber esto cómo se va a mover. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender que venimos de una época de incertidumbre, donde primero nos dijeron que no pasaba nada, pero ahora sí pasa algo. Y ahora sí es grave, y ahora tenemos que ayudar, y ahora no se sabe qué va a pasar. Entonces,
miren también eso cómo nos empieza a fluctuar y cómo empieza a generar diferentes cosas. Pero adicional, también empieza a cambiar el hábito de consumo, donde las personas sí quieren entretenerse, pero también quieren estar informadas, pero también quieren salirse de su rutina. Entonces ahí empieza a generar que empiecen a utilizar plataformas mucho más potenciadas como YouTube. Netflix sí, sigue teniendo un streaming impresionante, pero digamos que YouTube empieza a crecer exponencialmente mirando diferentes contenidos, entonces no solamente es entretenerme de mirar películas o series, sino también de mirar conferencias, de mirar tutoriales, de mirar conciertos en vivo, de mirar qué están haciendo mis artistas, y a partir de eso también vemos una exponenciación en los Instagram Live y en los IGTV, donde ¿qué estamos haciendo? Donde se está generando también contenido para que no todo sea lo mismo, para que salgamos de la cotidianidad, para que así estemos en casa, podamos generar una nueva transformación también desde la mente, desde el consumo de medios y desde la información que le estamos brindando. Entonces a hoy, digamos que hace, podríamos decir, 5 o 7 años se estaba hablando mucho de la omnicanalidad y cómo esa omnicanalidad iba a potenciarse. A hoy esa potenciación va más del 200%. Estamos acelerados en eso y las compañías hoy tienen que tratar de entender esa digitalización lo más rápido posible, pero siempre recuerden humanizada. Pero entender que hay muchas oportunidades más y que nos tenemos que abrir y tenemos que expandir la mente y tenemos que entender dónde estamos y tenemos que entender nuestro contexto. Si hoy nosotros solamente nos seguimos moviendo como marca, con una comunicación igual a la que teníamos hace un mes, hace 2 meses o programada desde el año pasado, estamos perdidos. Hay una valla que se puso en Medellín, en este momento solamente recuerdo que es de la gobernación de Antioquia y de alguien más, en este momento no me acuerdo mucho, y esta valla dice que si tú no has visto esta valla, lo estás haciendo bien. Y eso me parece súper bonito. Primero, porque la persona que lo vea dice, bueno, yo estoy afuera porque lo tengo que hacer. O porque estoy trabajando, o porque estoy en la primera línea para atender el coronavirus, o porque soy servicio esencial, o porque me requieren en la compañía, ¿sí? Pero también que la persona que está en la calle y no tiene nada que estar haciendo en la calle, sino que está desesperado en su casa o quiere respirar aire o alguna cosa y sale a su casa sabiendo que no debe salir, le genera también una reflexión. Pero también para los que estamos en casa, no estamos viendo ninguna valla y que eso llegue por medios de redes sociales, ¿qué empieza a pasar? Que se empieza a viralizar la información y empezamos a decir, hey, eso sí está bien hecho, hey, eso me gusta. Y empezar a generar también conciencia. Pero miren, también hay que transformar la comunicación de la marca. Y hablando de transformaciones y mirando todo este tema de los hábitos y todo esto, yo quiero hablar de un tema importante y es, creo que lo mencioné ahora que iba a decir lo que no era oficial de Cine Colombia y ahora sí lo voy a decir, y es que Cine Colombia quiere sacar a la venta ya, como a domicilio, sus combos y sus crispetas, digamos que para no paralizar el negocio del todo. Aunque no podamos ir a las salas de cine, pues ellos van a seguir ofreciendo su confitería, su sushi, sus pizzas, sus demás cosas que venden, ¿sí? Pero hoy me meto a redes sociales y la gente estalla diciendo, es que es muy caro, es que nosotros lo compramos cuando íbamos al cine porque no dejan meter nada más, porque pues digamos que la experiencia sin eso no estaba completa, pero era porque estábamos allá, yo no compraría, yo no lo haría, ¿sí? Pero también vi personas que reaccionaron diciendo, pero es que ustedes fueron los primeros que dijeron cuando Cine Colombia cerró que muy bien, que era una marca que iban a apoyar, ahora se están retractando, ahora no lo van a hacer, y entonces, y cosas por el estilo, o sea, comentarios y comentarios de todo en contra, a favor, diciendo es que la gente tiene que hacer algo, no importa, pues o sea, ayúdenlos. Y yo quiero aquí generar una reflexión.
y una reflexión en torno a la adaptación, reacción y transformación de las compañías. Y por eso me encanta este caso de Cine Colombia. Y me encanta porque es que a partir de esas cosas que hacen las marcas nosotros podemos aprender y podemos generar nuevo conocimiento. Y esto que voy a decir es algo personal que pienso yo, que no he compartido sino en este video con ustedes, y me gustaría también que ustedes reaccionaran y me cuenten si les parece, si no les parece lo que yo estoy pensando. Puede que no les parezca lo que yo estoy pensando y está bien, pero empecemos a generar entonces qué podemos hacer con las marcas y cómo lo podemos transformar. Yo creo que no es que unos tengan la razón y otros no tengan la razón, sino que la marca hoy tiene que entender que su audiencia cambió, que el público que iba a visitarlos en este momento ya no existe. Y eso es lo que yo quiero que las marcas interpreten hoy. Los públicos que ustedes tenían definido cambiaron de costumbres y cambiaron de hábitos. Entonces, si cambiaron de costumbre y cambiaron de hábitos, y tú quieres seguirles hablando de la misma forma como si fueran a ir a cine, por ejemplo, como si fueran a ir a ver una película en Cine Colombia, ¿qué están haciendo? Absolutamente nada, porque no están entendiendo que las personas cambiaron. ¿Qué pasa? Digamos que Cine Colombia hoy, y no solo Cine Colombia, hablemos de Cine Colombia, de Cinemark, de IMAX, de todo, tendrían que empezar a mirar cómo replanteo mi negocio. Sí, yo estoy en el negocio del cine, pero los cines están cerrados, así que no puedo ir a cine. Entonces, ¿cómo transformo el negocio del cine? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo yo para ofrecer de cine? Y entonces yo puedo mirar que yo tengo para ofrecer de cine las películas. Y si yo tengo para ofrecer de cine las películas, entonces ¿en qué me puedo convertir? En una plataforma de streaming. ¿Y una plataforma de streaming cómo? Donde usted pueda rentar las películas o las pueda comprar. Y a partir de eso, ¿qué? Generar que también se le mueva el negocio. Claro, me pueden estar llegando las películas y yo puedo estar generando un avance significativo, y a partir de eso, entonces también complementarlo con los dulces, con la comida, con las bebidas, con lo que yo ofrezco, pero también pensando en esos hábitos de consumo diferentes. Hoy las personas no pueden salir y creo que mucha fundamentación tiene decir, pues, ¿qué valor agregado tiene yo comprar unas crispetas de Cine Colombia si las puedo hacer en mi casa? Y esas crispetas que hago en mi casa me quedan calientes, las hago en un 2x3 y no tengo que esperar. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, venga Cine Colombia, pero usted también está vendiendo crispetas para que hagan en casa. Entonces, ¿por qué no transformamos la forma de ver películas y transformémoslo en una actividad familiar donde ¿qué? Donde las personas puedan fundamentar esa estrategia en sus vidas diarias. Y aquí es donde yo les quiero decir, marcas, o sea, ¿cómo entro yo a generarle valor a tu marca en tu propósito de vida? No es que yo sea el propósito de vida de tu marca, no, eso no tiene que pasar. Pero sí tiene que pasar que yo tengo que entender cuál es tu propósito de vida para ver cómo yo entro. Y hoy es por eso que yo digo, Cine Colombia se tiene que transformar. Ya lo hizo Cinépolis en México. Lo hizo, lo fundamentó y le fue muy bien, y le está yendo muy bien. ¿Y qué pasó? Que se volvieron también una plataforma donde usted compre o alquile películas, empiecen a mirar qué hacer distinto. Y acá lo voy a decir y lo digo fundamentando el negocio como lo hizo Blockbuster y como lo hizo Netflix. Blockbuster, ¿qué hizo? Era un negocio físico, era un negocio donde usted tenía que ir y entregar su película, era un negocio donde adicional de la película también, entonces te ponían los snacks para que tú llevaras. ¿Y qué pasa? Llega una plataforma de streaming como Netflix y Blockbuster desaparece, y el aprendizaje que tenía el consumidor ahí desaparece. Y ya hoy no hay rastro, sí, queda una tienda, pero porque en un pueblo, digamos que las costumbres no variaron mucho. Pero en el resto del mundo, adiós. Entonces también empecemos a repensar. Hey, si no podemos ir a los cines, entonces replantea tu estrategia, pero replantéala pensando en las personas en serio que van a ser parte de la marca y que van a estar ahí para tu marca. Igual quiero ponerles el ejemplo de una empresa supremamente innovadora y es Miguel Caballero. Y pasa exactamente lo mismo que Cine Colombia, pero de una manera distinta.
Miguel Caballero hace prendas blindadas. ¿Para qué? Para protección de las personas. Y tiene diferentes tipos de blindados, tiene diferentes prendas, ¿sí? O sea, es supremamente innovador, adicional, porque pues puede ser una camisa así y está blindada, tú ni siquiera te das cuenta, pero él se basó en cómo protejo a la persona. ¿Por qué? Por todo este tema de violencia que ha pasado más que todo en Latinoamérica, y ahí fundamenta su negocio. Pasa esto de la pandemia, nos toca estar todos en casa, y entonces tú, ¿para qué quieres una camiseta blindada? Si ya vas a estar en casa, no vas a salir, digamos que el riesgo se reduce muchísimo, y si ya tienes una camisa blindada, pues ya no necesitas más, te puedes poner la misma camisa todos los días. Y entonces acá es que uno empieza a decir, sí, y entonces, ¿uno qué hace? Y acá es otra gran enseñanza, y es, ¿cuál es su negocio? Su negocio es la seguridad de las personas, la seguridad personal. ¿Cómo yo transformo mi negocio sin perder la esencia de mi negocio, sin perder la esencia de mi marca? Entonces, ¿qué hace él? Si mi negocio es la seguridad personal, ¿cómo transformo mi empresa para esta época? ¿Cómo me adapto mientras esto pasa? ¿Y qué empiezan a generar? Empiezan a generar prendas para protección de la salud de las personas. Entonces empiezan a hacer tapabocas, trajes especiales, empiezan a hacer túneles para desinfección, pero todo está pensado ¿en qué? En la protección personal. Entonces, miren también uno cómo puede empezar a transformarse y adaptarse. Digo adaptarse en el momento porque es lo que se requiere. ¿Qué hay que mirar? Si eso a futuro puede ser una nueva unidad de negocio. Y entonces empezar a mirar cómo empiezo yo ya a fundamentar lo que va a ser el negocio en el futuro. Pero miren esos temas de transformaciones tan interesantes y que se tienen que hacer así. Igual como lo hizo la fábrica de licores de Antioquia, que fue una iniciativa de un congresista de la República de Colombia, que empezó a decir, a ver, si en este momento necesitamos alcohol, no hay alcohol, está desabastecido todo, entonces, ¿cómo hacemos para generar pues que esta coyuntura no vaya a ser tan alarmante? Y entonces, ¿qué le dicen? Hey, venga, pongan a las fábricas de licores a que por favor se pongan a hacer alcohol industrial. Necesitamos empezar a generar esto para los hospitales, para las empresas, etcétera, etcétera, que esto es algo esencial en esta pandemia. ¿Qué hace la fábrica de licores? Para su producción. Para su producción de aguardiente, de ron, de todos sus productos en general que eran bebidas alcohólicas, y se convierte en una fábrica para generar alcohol, que es la primera necesidad. Regala muchísimo. ¿Por qué? Porque se necesitaba abastecer rápido a todas partes y dicen, este es nuestro grano de arena, esto es lo que vamos a aportar y esta es nuestra transformación. De una vez, 1,000, 2,000 unidades se van, creo que son muchísimas más. Y luego dicen, ya abastecimos, seguimos abasteciendo a todo el sector salud y al sector empresarial, pero sabemos que también ustedes, consumidores finales, ustedes en sus hogares también necesitan alcohol, entonces también los voy a poner en la tienda. Y llegan y se vuelve una nueva unidad de negocio, se vuelve una nueva extensión de línea, y a partir de esto se empieza a generar también una brecha de decir, bueno, vamos a mirar si esto luego de la pandemia también se puede quedar. Entonces, estas transformaciones también nos empiezan a cambiar el chip y nos empiezan a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En pro de quién estamos haciendo estas transformaciones? Y entonces empiezo a generar mucha más conciencia de que es que esto sí es conmigo, y empresas, esto es con nosotros. Tenemos que empezar a mirar qué vamos a hacer y cómo vamos a empezar a entender estas nuevas realidades. Si no empezamos a entender estas nuevas realidades, va a ser muy difícil que podamos salir a flote o que podamos generar una nueva visión de nuestro negocio y una adaptación clara.
Y es que tenemos que saber que esto puede ser temporal, pero es que el temporal hoy no sabemos cuánto va a durar. Y hoy es momento de entender que quienes se transforman sobreviven. Miren, yo sé que muchos no lo saben, y es que en la Segunda Guerra Mundial muchas de las fábricas les tocó parar lo que estaban haciendo para hacer o armamento, o hacer elementos de protección, o hacer ropa, o hacer recipientes para comida, o hacer enlatados, o hacer cosas. Entonces también tenemos que empezar a mirar, bueno, entonces, ¿cómo también nos vamos a transformar y cómo adicional le genero valor a mi marca? Hoy no estamos en una guerra violenta como fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, etcétera, todo lo que ha pasado, pero sí estamos en una guerra contra la salud, y estamos en una guerra contra un enemigo que no vemos. Y si el enemigo no lo vemos y las personas están escondiéndose del enemigo, y al esconderse de ese enemigo empiezan a hacer cosas diferentes, y entonces empiezan a crear hábitos diferentes, y yo no me doy cuenta después de esos hábitos, y solamente cuando salen y empiezo a notar que es que ya lo que antes tenía valor ya no lo tiene. Entonces, ¿cómo empiezo a volver a fundamentar mi estrategia? No esperemos a que las personas salgan, no esperemos a salir, no esperemos a salir para transformarnos. Empecemos desde ahora. Hoy es momento de mirar, de reflexionar, de empezar a organizar la información, de preguntarle a sus clientes, y a sus clientes tanto internos como externos, qué piensan, cómo les está yendo, cómo se sienten, cómo va todo. Y de esta parte 2 quiero terminar con algo que me contaron hoy, una amiga que está en Italia, y ella me cuenta que la transformación allá ha sido muy bonita, llamémoslo bonito. Bonito porque se ha visto la empatía de las empresas, se ha visto la empatía del empresario, y se ha visto también la responsabilidad de las empresas con sus empleados. Y es que ella trabaja en una empresa donde nadie va a la oficina si no es estrictamente esencial. Y si tú tienes, o si tú supones que tienes que ir a la oficina por algo, tienes que decírselo a 3 o 4 filtros, y que después de pasar esos 3 o 4 filtros digan sí, es que sí es necesario que vaya. Pero hacen unos filtros impresionantes porque la idea es que usted no salga, usted se proteja y usted proteja a los demás. Pero adicional con eso, entonces se empieza a hacer todo un trabajo desde el hogar, y no es solamente que estás haciendo trabajo de teletrabajo o trabajo en casa, haciendo tus funciones en casa, sino cómo le genero valor a la vida de mis empleados. Y eso les digo que me ha parecido hermosísimo. Y hermosísimo porque, miren, ellos arrancan el día primero con una charla de un psicólogo, y una charla que dura entre 5 y 10 minutos para decirles, darles como consejos, recomendaciones sobre cómo ir manejando esta situación. Adicional, si tú sientes que esos 5 o 10 minutos no son suficientes y tú necesitas hablar con alguien, él está ahí. Él se queda ahí, pues no se queda ahí, tú lo puedes llamar, agendar una cita, y esa cita corre por cuenta de la empresa. Pero adicional, para que las personas también entiendan que no es solo enfocarse en el trabajo, sino que también su vida y sus aspiraciones tienen que continuar. A las personas de la empresa les están dando clases de yoga todos los días en la tarde. ¿Para qué? Para que se relajen y también puedan encontrarse a ellas mismas. Pero, como saben que muchos también tienen familia, y los niños obviamente están estudiando desde su hogar, les están haciendo clases de magia. Y a mí esto me pareció súper bonito, y por eso se los quiero contar. Yo decía, clases de magia. Y entonces ella me decía, sí, porque también es enseñarle a los niños, con cosas que tienen en la casa, cómo pueden también transformar sus realidades ellos desde casa. Y eso me pareció hermoso, y eso me pareció supremamente sentimental. Miren, me estoy poniendo hasta sentimental, porque me parece que no es solamente pensar en listo, hago teletrabajo, trabajo desde la casa y ya, sino cómo empiezo también a generar un link y un vínculo diferente con mis empleados. El dueño de la compañía donde ella trabaja, al parecer se enfermó,
y estuvo muy enfermo, pero desde su responsabilidad social y desde lo que ellos son como personas y como compañía, dijo, no voy a llamar, me voy a cuidar y no voy a colapsar el sistema. Y eso también es un aprendizaje para sus empleados. Entonces, miren también cómo se tiene que transformar la comunicación, cómo se tiene que transformar el eje central de la estrategia y el eje de la compañía, y cómo tenemos que entender que a hoy esto llega en un momento donde nos pide cambios, donde nos pide movernos y donde nos pide ser más y hacer más.